Hola, Bien, ¿qué tal? Se van intercambiando las preguntas y quién habla, ¿no? dale, yo le leo las preguntas si querés. Claro, perfecto. Buenísimo. Bueno, aviso antes de empezar la clase. El enunciado del TP2 va a estar subido hoy a la noche en la página de la materia, así que consúltenlo porque ya pueden empezarlo. Y empecemos con la clase. Bueno, hoy y mañana vamos a estar, como les dije, introduciendo sobre el último tema de la materia que entra en el parcial, recuerden, después seguimos con más temas que son para final, que es el procesamiento del lenguaje natural. Esta es una de las tantas áreas que hay dentro de lo que es inteligencia artificial. Es una de las más populares, creo yo, también creo yo, una de las más interesantes, es en la que yo trabajo, entonces por eso es que particularmente me gusta, pero bueno, hay otras, ¿no? Por ejemplo, la que les contaba hace un rato, aprendizaje maquinal, mover cosas con la cabeza, el procesamiento de imágenes, es también todo un mundo aparte, súper gigante, también muy popular, y bueno, nada, hay muchos otros. Acá en la materia vamos a hacer un poco más de foco en lo que es el procesamiento del lenguaje, pero sepan que hay otros igual de grandes y populares. Y bueno, igual, de todas formas, en estas dos clases vamos a llegar a ver y usar cosas que son casi el estado del arte. Que es el estado del arte, o sea, lo último que salió y lo más novedoso que hay. No es exactamente eso, pero estamos ahí nomás. Vamos a estar usando tecnología que era punta en 2017-18. No podemos ir más allá, sobre todo por una cuestión de finitud de hardware, porque lo más grosso que hay hoy en día necesita GPUs y nada, como un procesamiento mucho más grosso que nada, se vuelve medio tedioso y difícil de manejar. Y con lo que vamos a ver, de todas formas, en estas clases, van a ver que tienen todo un mundo para explorar y explotar. Empecemos. Bueno, las siglas son PLN en español, procesamiento del lenguaje natural, o en inglés NLP, Natural Language Processing. Y lo que es, como les decía, es uno de los tantos campos de la inteligencia artificial que se especializa en el procesamiento y entendimiento del lenguaje humano. Esto puede parecer tal vez un poco específico, que por un lado lo es, pero por el otro lado es gigante. O sea, la mayoría no, muchos de los datos que tenemos hoy, gracias a la Big Data y lo que veíamos en la primera clase, a esta explosión de datos que hubo en los últimos años, mucho es dato no estructurado de texto libre. Es decir, gente tirando sus opiniones, conocimientos, o lo que fuere en la red y dejándonos ahí a libre disposición para que hagamos todos nuestros análisis. Y esos análisis son infinitos. O sea, la cantidad de cosas que podés hacer cuando tenés mucho texto y acompañado de un par de cosas más es realmente infinita. Por eso remarco lo grande que es este campo, ¿no? Si bien es específico, hay mucho para hacer, para analizar, para experimentar y para cuestiones también prácticas, ¿no? O sea, un poco lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, pero ustedes tal vez ya se dieron cuenta, muchas de las aplicaciones que hay hoy en día, las más famosas, las más poderosas, tienen esto ya funcionando y tal vez ustedes ni se dan cuenta, pero hay casos obvios como, no sé, el Google Traductor. Google Traductor tiene modelos de procesamiento del lenguaje detrás. Los buscadores de Mercado Libre o de cualquier sitio más o menos sofisticado tiene detrás modelos de procesamiento del lenguaje y tantas otras cosas, ¿no? Como también dijimos en la primera clase, en la segunda,
esto no tiene origen, o sea, si bien tiene explosión en los últimos años, no nació en los últimos años, nació hace 70 años más o menos. La teoría, ¿no? A ver, se usa mucha teoría probabilística que tiene muchísimo más tiempo, pero la estructuración de cómo se empezó a pensar el lenguaje en términos computacionales viene más o menos con el nacimiento de la computación, por ahí cerca. Bueno, como les dije, se usa para un montón de cosas, ¿no? Ejemplo clásico es el traductor, algo también muy famoso, que tal vez no lo vieron directamente, pero que en cuanto se metan un poquito en esto está por todos lados, es el modelado de tópicos. No lo vamos a ver en la materia porque, bueno, no nos da el tiempo, pero es algo también muy usado, que es, dado un texto, es decime de qué habla este texto, ¿no? Y eso, así lo genérico que suena, es lo enorme que es, ¿no? Porque vos podés decir, este texto habla de economía, este texto habla de política, o este texto dentro de la política habla de el poder legislativo, o dentro del poder legislativo habla de las leyes de medio ambiente. O sea, hay un montón de niveles en los cuales pueden vivir los tópicos y por eso es tan grande, y además hay un montón de técnicas para hacerlo. Que a propósito, algunas de ellas son muy parecidas a lo que vimos de reducción de dimensionalidad. Así que si se meten un poco en eso, no les va a sonar tan ajeno. Pues esta clasificación de texto, que es el otro ejemplo clásico, es el sentiment analysis, cuando uno quiere decir si un texto es positivo o negativo o neutro, o la emoción de un texto, decir este texto tiene, es feliz, es triste, está enojado, lo que sea. Eso se conoce como clasificación. O sea, vos estás diciendo esto pertenece a tal categoría, ¿no? Como vimos en los modelos de clasificación. Nada más que, si bien en los ejemplos que usábamos en nuestros modelos eran datos estructurados, Excel, matrices, cosas fáciles más o menos fáciles de trabajar, en este caso tenemos texto libre, pero igual queremos hacer lo mismo, queremos clasificarlo. Y bueno, los ejemplos clásicos son clasificarlo dentro de una positividad, o dentro de un sentimiento, o dentro de lo que ustedes quieran, ¿no? Puede ser también, el modelado de tópicos podría ser también a través de clasificación de texto. Está separado porque usan enfoques distintos, pero podría tranquilamente hacerse con clasificación. Generación de texto. Hoy en día hay modelos que escriben libros, que escriben obras de teatro, que escriben guiones de películas. Si ustedes buscan en YouTube, hay películas filmadas, pero que los guiones fueron escritos por modelos de Machine Learning. Hasta lo último que yo había visto, el guión, nada, vos lo lees o a un primer pantallazo, no, ¿viste? Parece algo hecho por una persona, no ves nada raro. Pero en cuanto te pones a leer el contenido, ahí sí te das cuenta que o quien lo escribió estaba bajo los efectos de algún psicodélico, o, bueno, no era humano, ¿no? Porque hay como cosas muy locas y descolocadas y ni a la mente más, ni a, no sé, Jim Carrey se le ocurrirían semejantes disparates, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es muy interesante que logren escribir algo con cierta narrativa. Bueno, y otro ejemplo son los chatbots. O sea, tal vez les tocó, ¿no?, lamentablemente, chatear con alguno. Hay otros que, por lo que dicen, yo no tuve el gusto de charlar con ellos, que son bastante mejores. Ninguno llega a pasar el test de Turing, que creo que un poco lo habremos mencionado en esta materia, y si no en alguna otra materia seguramente lo escucharon. Pero el famoso test de Turing, que lo armó Turing justamente, es, nada, interactuar con una computadora y no darte cuenta que es una computadora con lo que estás hablando. Hoy en día eso todavía no se logró. Y bueno, un ejemplo clásico son estos chatbots, ¿no? Que te pones a chatear con uno de estos chats automáticos y, bueno, al toque te das cuenta que detrás hay un programa bastante más limitado que un humano de verdad. Pero bueno, de todas formas, algunas cosas básicas te pueden contestar y más o menos podés hablar con ellos. Bueno, y tantísimos otros
aplicaciones que puede tener esto. En la práctica, es más, vamos a ver distintos ejemplos de cómo estas técnicas se pueden usar para distintos tipos de análisis, que ni siquiera entran exactamente en esto que les acabo de decir. Bueno, hay tres grupos de enfoques para tratar el texto, ¿no? Para trabajar con texto. Dos de ellos ya medio que los saben, porque uno son los modelos probabilísticos, Machine Learning, lo que ya venimos viendo en la materia. Otro es Deep Learning, que lo vieron la semana pasada un poquito, es redes neuronales profundas, y bueno, también un poco ya lo tienen visto. Y el otro en que vamos a explicarlo un poquito mejor es los modelos basados en reglas. Que una opción son las expresiones regulares. Esto, si alguno de ustedes tiene un poco de experiencia en programación, les debe sonar, o también deben haber tenido el desagrado de tener que usarlas. En mi experiencia, la verdad que, si bien en algún momento te enseñan las expresiones regulares, lo normal es terminar googleando, ¿no? Cómo hacer que una expresión regular detecte mails, y copias y pegas y chao. Pero bueno, creo que entiendo que más o menos las conocen, entonces no voy a hacer mucho foco en esto. Si no las conocen, nada, no se preocupen, tampoco viene al caso, es simplemente para dar un pantallazo. Pero las expresiones regulares es mediante caracteres extraños, o bueno, extraños no, poco frecuentes, como asterisco, contrabarra, ampersand, etcétera, darle reglas a una librería para que busque ciertos patrones de texto. Por ejemplo, un mail, ¿no? ¿Cómo es un patrón de un mail? Y bueno, cualquier carácter entre A y Z y entre 0 y 9, con una arroba que siga con esa cantidad de caracteres, con un punto y que termine en com, net o lo que sea. Entonces vos con eso le decís al programa en esta cadena de texto, busca todo lo que tiene este patrón y el programa te lo busca y haces algo con eso. Esas son las expresiones regulares, así explicado rápidamente. Y en lo otro que vamos a hacer un poquito más de enfoque, porque es un poquito más raro y menos conocido, son las gramáticas libres de contexto. Para eso, antes vamos a explicar una tarea en la cual esto se ha usado y ha tenido sentido, que es Semantic Slot Filling. Esto es una tarea de procesamiento del lenguaje que lo que hace es asignar categorías semánticas a distintas partes del texto. Esto es, bueno, tal parte del texto es un nombre propio, tal parte del texto es una entidad abstracta, tal parte del texto es una acción, y así. Esto lo que permite es que los programas sepan qué tienen que hacer, ¿no? Que vos le puedas escribir al programa, che, buscame tal cosa, o cuando le decís a Siri, por ejemplo, ¿viste? Siri, decime dónde queda mi casa. Eso, no sé cómo está hecho Siri, probablemente no esté hecho de esta manera, pero un poco más antiguamente se hacía de esta manera, que era identificar partes del texto, darles una semántica, entonces la computadora interpretaba qué es lo que le estabas pidiendo. Y una de las formas de hacer esto es, como decía, gramáticas libres de contexto. Por ejemplo, agrupar dentro de las categorías semánticas que a mí me interesan, supónganse que acá lo que tengo es un sitio de búsqueda de vuelos, ¿no? Por ejemplo, Despegar o tantos otros. Entonces, las cosas que a mí me va a interesar hacer es buscar vuelos de tal lugar a tal lugar y nada, ciudades a las que quiero ir o llegar. Entonces, mostrar cómo sé cuando me está pidiendo que muestre y cuando tengo un texto que dice show me o I want o can I see. Esto quiero decir, mostrame, quiero, puedo ver. ¿Cómo sé cuando me está pidiendo un vuelo? Y cuando tengo la palabra vuelo o vuelos o avión o no sé, lo que se le ocurra. ¿Cómo sé cuando me está diciendo desde? Y cuando pone from y después sigue un city. Fíjense, acá está como anidado, porque city a su vez es otra gramática.
¿Y qué puede ser city? Y bueno, de nuevo, un array de todas mis posibles ciudades. Entonces, si alguien viene y me escribe, show me flight from Boston to San Francisco on Tuesday, o sea, esto quiere decir, mostrame vuelos de Boston a San Francisco esto siempre me olvido si es martes o jueves, pero bueno, uno de esos dos. ¿Qué hace la gramática libre de contexto? Lo parsea y se da cuenta que tiene que mostrar vuelos de tal origen a tal destino en tal fecha. ¿Sí? Pues ahí, bueno, querés hacer esto, pum, 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 y for por todos lados, y programación tradicional te lo hace. Bueno, ¿qué ventajas y desventajas tiene esto? Bueno, tiene que hacerse manualmente, hay que escribir todas las reglas. Ya por lo que estuvimos viendo en la materia y por un poco de sentido común, se darán cuenta que es imposible escribir todas las reglas. ¿Por qué? Porque cada persona se le puede ocurrir una forma distinta de decir lo mismo, incluyendo, viste, ¿cómo se dice? Las formas de hablar de cada región, los modismos, la edad de la persona, los errores tipográficos, etcétera, etcétera. Se te hace un abanico imposible de abarcar. Por esto es que suelen tener un precision muy alto, pero un recall muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Ya que ya vimos esto en la materia y lo repasamos un poquito. Y aparte, con lo que les acabo de decir, deberían terminar de unir. Los escucho. Precision alto, recall bajo. Es la forma, tengo que escribir cada regla para saber qué hacer. Acá Nicolás comenta muchos true positives y false negatives. Bueno, bien, sí, es una forma de decirlo, exactamente. O sea, un alto precision es que todo lo que dijo que era show, lo era, y un bajo recall es que muchos que lo eran no los detectó y se le pasaron, ¿sí? Entonces, bueno, nada, es la característica medida en estos términos que vimos en la materia, estas métricas más piolas. Bueno, semantic load filling yo también podría hacerlo con Machine Learning, ¿no? ¿Qué tengo que hacer en este caso? Y lo que ya vimos en la materia. Tengo que tener un corpus de entrenamiento que tenga tagueado para cada set de palabras su categoría semántica. Es decir, esta frase yo tengo que tener tagueado que esto es un origen, esto es un destino, esto es una fecha, y así necesito montones de frases. Entonces, mi modelo solo va a encontrar los patrones, ¿no? Como vimos que hacen los modelos. Al ser un proceso de Machine Learning, también es necesario hacer ingeniería de features. Está en mayúscula la primera letra, cuál es el slot previo, cuál es el slot siguiente, como para dar pistas, como para facilitar, sacar ruido, agregar información, todo lo que ya saben. Lo cual, nada, o sea, Machine Learning muchas veces puede parecer la solución fácil y maravillosa de todo, pero cuando hablamos de un buen Machine Learning, no es tan así tampoco. Bueno, nada, esto es lo que ya saben. Entrenamos un modelo que maximiza la probabilidad de que una categoría corresponda a una palabra o a un conjunto de palabras o lo que nos interese hacer. Bueno, para esto el modelo tiene que ajustar sus parámetros en base al entrenamiento y después a la hora de predecir devuelve el tag que mayor probabilidad tiene. Bueno, esto también tiene sus desventajas. Necesitamos un corpus de entrenamiento muchísimo más grande. Perdón, esto es Deep Learning. Bueno, las desventajas ya las dije. Deep Learning es muy parecido, pero no necesito un corpus de datos más grande todavía. O sea, para Machine Learning necesito un corpus de datos, cosa que para gramáticas libres de contexto no es necesario. Yo puedo a mano ir generando todo. Podría ser un híbrido que me genere la gramática libre de contexto con Machine Learning o algo así.
pero viéndolos por separado, nada, uno lo hago manualmente, el otro me genero mi corpus de datos, tal vez lo tendría que sí taguear manualmente, o con Mechanical Turk, o de alguna otra forma. Con Deep Learning necesito más datos todavía, porque para entrenar, o sea, Deep Learning, una de las características que tiene es que tiene millones de parámetros para ajustar. Entonces, para poder ajustar vos millones de parámetros de una buena forma, necesitas muchos más datos. Eso es una desventaja. Ventaja es que Deep Learning tiene esa magia de que no necesita que vos le generes nuevos features o le facilites información que está implícita en los datos, porque se da cuenta solo, se da cuenta mejor que vos, y tiende a darse cuenta de cosas que nosotros ni entendemos. Y otra desventaja es, tengo que definir la estructura de la red neuronal. Que eso, vieron la semana pasada, no es nada trivial, y cuando nos vamos a redes neuronales gigantes, menos triviales. Bueno, ahí vimos un poco los enfoques, las grandes familias en términos generales, vimos esta tarea de rellenado semántico de slots con los 3 enfoques, más o menos cómo sería, ventajas y desventajas. Y ahora vayamos a otra de las partes fundamentales del procesamiento del lenguaje, que es el preprocesamiento de los datos. Esto es fundamental también en todo lo que vinimos viendo antes, y para el TP2 más fundamental todavía, ¿no? Tal vez en el TP1 pudieron obviarlo un poquito, igual les pedimos que no lo hagan. En el TP2 la ingeniería de feature, el preprocesamiento de los datos va a ser muy importante para que los modelos anden bien y tener buenos resultados. Pero en el procesamiento del lenguaje no puedes ni empezar a hablar si no haces preprocesamiento. O sea, no puedes ni siquiera hacer un modelo basura. Porque, acuérdense, nuestros modelos entienden números. Vos le metés texto y el modelo explota y lo único que ves es una pantalla roja con errores. Entonces, cuando tenés texto, sin preprocesamiento no podés ni hacer modelos basura. En el mundo tal vez de los datos estructurados, tal vez ya te viene todo en numeritos y podés hacer modelos basura que simulen que andan y nada, hacen cualquier cosa. Acá no podés ni eso. Entonces, es muy importante, bueno, tengo este texto, ¿cómo lo transformo a un lenguaje que un modelo de Machine Learning entienda? Bueno, para eso tengo que pensar, ¿no? ¿Cómo puedo representar el texto? Bueno, yo podría decir, ¿no? Intuitivamente, pensando uno cómo escribe, cómo habla, decir, bueno, es una secuencia de palabras. ¿Por qué no caracteres? ¿O por qué no frases y nombres de entidades? ¿O por qué no, más amplio todavía, oraciones y párrafos? Bueno, la verdad que son todos válidos, ¿no? ¿Cuál te conviene usar? Bueno, dependerá del problema. Por lo general, entre estos dos, entre caracteres y palabras, es que está lo más común. Pero, de nuevo, no se aten a lo común. Si bien es una buena forma de empezar y suele dar muy buenos resultados, no es tampoco la verdad revelada. Y entonces, está bien, supongamos que nos quedamos con palabras. ¿Qué es una palabra, no? Tal vez lo natural es pensar al texto como una secuencia de palabras, como decíamos. ¿Y qué es una palabra? Es una unidad de texto que contiene una cantidad de significado, de semántica suficiente y mínima, porque tal vez un carácter o sílabas ya no es informativo. O sea, vos ves un carácter S y no te da te da demasiado poca información. Mientras que una palabra sol ya te da un poco más de sentido, ¿no? Empezás a poder hacerte una mejor idea. De nuevo, esto es en términos generales. En la clase que viene incluso vamos a ver qué modelos que usan a nivel de carácter por otras cuestiones, pero bueno, empecemos por palabras. Bueno, ok, mi texto es una secuencia de palabras. Ahora, yo tengo un string gigante. ¿Cómo hago para encontrar los límites entre una palabra y otra, ¿no? De nuevo, esto tal vez en nosotros, que estamos acostumbrados hace mucho a escribir, a leer y a hablar,
parece trivial, pero cuando vamos a la realidad computacional no es tan trivial. Por ejemplo, en inglés y español podríamos separarlo por puntuaciones, ¿no? Entonces tenemos un input, este es una frase muy famosa de Cicerón, un orador romano. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Amigos, romanos, compatriotas, préstenme sus oídos o orejas. Bueno, acá separamos por espacios o puntuaciones, nos quedan las palabras bien separaditas, lindas, fue fácil. Ahora, supongamos que no tenemos la suerte de trabajar con un idioma nativo o un idioma que estudiamos mucho. Y bueno, por lo menos en mi caso, y supónganse que tenemos que trabajar con un texto en alemán. En alemán hay palabras compuestas que se escriben sin espacio, como por ejemplo, Rechtsschutzversicherungsschaften, ¿sí? Que quiere decir compañías de seguro que brindan protección legal. Son los genios los alemanes. O sea, acá tenemos ningún espacio y como 6 palabras. Y en japonés directamente no hay espacios, ¿sí? No usan los espacios. Pero aún así puede leerse, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a los espacios para ordenar nuestras palabras, no aplica a todos los idiomas, ¿sí? O sea, ya ahí tenemos un problema. Entonces, acá es cuando entra lo que se conoce como tokenización, que es jerga de muchos ámbitos computacionales, pero también de el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es la tokenización? Es el proceso para separar mi cadena de texto en tokens, ¿sí? Como dijimos antes, token es la unidad útil con la que voy a trabajar. Entonces, el token podría ser una palabra, una oración, un párrafo, un conjunto de caracteres, lo que yo defina, ¿ok? Por eso se lo generaliza en esta palabra token. Si bien muchas veces van a ser palabras, muchas otras no. Pero el concepto va a ser el mismo para la computadora, va a ser la unidad mínima de información. Entonces, a eso le decimos token. Y tokenización es el proceso para pasar mi cadena de texto, mi string, a muchos tokencitos. Vayamos a un ejemplo y a cómo sería esto en nuestro amigo Python. Un ejemplo de tokenización mediante espacios, ¿no? O sea, yo tengo esta frase, this is John text, isn't it? Este es el texto de John, ¿no es cierto? Esto mediante esta librería que después veremos mejor, de NLTK, sublibrería tokenize, función whitespace tokenizer, yo puedo separar esta frase en estas cajitas verdes. O sea, cada una de estas cajitas verdes sería un token distinto si yo separo mediante espacios. Ahora, problemas. Tengo 2 tokens, uno que es este it con signo de interrogación, y si yo tuviese un texto más grande, podría seguramente también tener otro que es it, sin el signito de interrogación. Y si bien son tokens distintos para mi programa, en realidad tienen el mismo significado, ¿sí? O sea, son lo mismo. Agregarle ese signo de interrogación le cambia sentido a la oración, pero no al token. Y ni que hablar, ¿no?, de este token coma. Entonces, bueno, ok, la flashé, no era con espacios. Es con espacios y puntuación, esa es la posta. Entonces, voy a mi misma tokenize y uso esta otra librería que es mucho más copada y usa puntuación. O sea, espacios y puntuación. Entonces, mi misma frase me la separó en estas otras cajitas verdes. ¿Qué problema tiene esto? Y que tengo algunos tokens como S, ISN y T que no son informativos, ¿sí? Acá lo pueden ver, como separé por puntuación, esto lo considero una puntuación, entonces me separa la S, y la S sola no me dice nada, la T sola no me dice nada, y ISN tampoco me dice nada. Entonces, nada, generé más tokens, después lo vamos a ver, pero cada token lo que va a hacer es aumentarme la dimensionalidad, porque ¿qué voy a terminar teniendo yo? Cada cadena de texto va a corresponder a una lista de tokens,
y si yo tengo muchas cadenas de texto, tengo muchas listas de tokens, se me hace una dimensionalidad gigante. Entonces, si bien puede parecer que tener tokens de más no es muy nocivo, lo es. Y entonces, bueno, ok, con puntuación y con espacio no puedo, ¿sabes qué? Te voy a dar un conjunto de reglas y chau, ¿sí? Y entonces, eso es básicamente lo que funciona, ¿sí? Ad hoc. O sea, alguien que sabe mucho de inglés, que sabe mucho de cada uno de los idiomas, te escribe las reglas ad hoc y chau, ¿sí? Entonces, yo a mi tokenize le pido a otra que, nada, funciona en inglés y en español dentro de todo bien, no son lenguajes dentro de todo parecidos en estos términos. Y entonces ahora sí, esa librería me lo separa de esta manera, en estas cajitas verdes. Entonces, apóstrofe S y N apóstrofe T en inglés es más informativo, ¿no? Esto suele ser negación, o sea, algo seguido como una abreviatura de not, y apóstrofe S suele ser posesivo. O sea, nada, es más informativo. Y nada, me ahorré tener token basura como en los otros casos. Esto es código de ejemplo para que ustedes después prueben. En la práctica igual vamos a ver un montón. Incluso acá hay un link para que puedan ustedes mismos probarlos. Y acá, nada, un texto que ustedes quieran, lo escriben, ponen tokenize y les muestra cada una de las librerías cómo lo tokeniza, ¿sí? Como el Tribank, que es el ad hoc, lo hace, el que usa puntuación, etcétera, espacios en blanco y demás. Así que si ustedes quieren venir acá y jugar, pueden hacerlo y probar tranquilos. Continuamos con esto. Okay. Bueno, acá hay una pregunta de Cristóbal. ¿Podría tener sentido tokenizar también el isn't it todo junto por ser una frase común? O sea, el isn't it todo junto. ¿O puede colisionar con otra cosa? Isn't it, bueno, ahí ya serían dos palabras que estarías resumiendo, lo cual se hace, lo vamos a ver más adelante. Lo que se hace es generar, ahora, bueno, los adelanto un poquito, pero lo que se conoce como engrams, que son grupos de tokens. Entonces yo tokenizo en todos mis tokens y además agrego tokens de ad hoc que aparecen mucho o que son importantes. Entonces tengo mi is o mi isn't y it por separado, pero también lo tengo junto, porque muchas veces eso cambia totalmente el sentido de la palabra, ¿no? En español, por ejemplo, no es lo mismo decir estoy de acuerdo o que no estoy de acuerdo, ¿sí? O sea, es totalmente lo opuesto. Entonces, por ese tipo de cosas se usan también engrams, que es esto, es tokens y grupos de tokens. Entonces lo que decís es sí, se hace y se conoce como engram y ahora lo vamos a ver. Cualquier cosa, sigan preguntando si no se entendió o cualquier otra duda. Ahora vamos a pasar a lo que se conoce como normalización. Esto es, como les dije, este proceso de tokenizar el texto genera una dimensionalidad grande. Entonces, uno quiere empezar a evitar eso. Una de las formas es normalizar mis palabras. ¿Qué quiere decir esto? Reducir la semántica a la unidad que me sirve y no agregar información que tal vez no me sirve tanto. Por ejemplo, palabras como wolf o wolves, que es lobo o lobos, reducirla a lobo. Es decir, sacarle el plural a las palabras porque para lo que voy a hacer no me aporta nada y me genera más problemas que otra cosa. Entonces, normalizo mi texto y reduzco la dimensionalidad.
Y también, por ejemplo, así como puedo sacar el plural, puedo sacar las conjugaciones de los verbos. Entonces, todas las distintas conjugaciones de un mismo verbo, como jugamos, jugar, juego, las transformo a jugar. Entonces, reduzco un montón mi cantidad de tokens. ¿Cómo puedo hacer esto? Una de las formas es lo que se conoce como stemming. Stemming es un proceso de eliminación y reemplazo de sufijos. Sufijos. O sea, sufijos es una parte final de un texto, de una palabra. Y te quedas entonces con lo que se conoce como stem o raíz. Es un proceso heurístico, es decir, genera reglas que dentro de todo funcionan aceptablemente bien. No son la mejor reducción posible. ¿Por qué? Por ejemplo, fit te lo reduce a fit. Wolves, en vez de reducírtelo a wolf, te lo reduce a wolf. ¿Por qué? Porque en inglés, por lo general, el plural se hace agregando una S o una ES. Entonces genera esa regla, ¿no? Ve una S y lo saca, porque quiere sacarle el plural. Y lo mismo para los verbos. Mucho del pasado de los verbos en inglés se hace agregando un ed. Entonces ve un ed y lo saca y te saca la conjugación del verbo con esa regla. Entonces, nada, a veces, ahora lo vamos a discutir un poco más, si bien parece que esto no es una buena transformación, puede ser útil. Y la otra, la que tal vez intuitivamente parecería ser la mejor, es la que se conoce como lematización. Y por lo general se refiere a hacer las cosas correctamente, ¿sí? O sea, reducir las palabras respetando la morfología de mi lenguaje o las reglas de mi vocabulario. Entonces, es reducirlas correctamente. Fit, reducirlo a foot. O sea, fit son pies, foot es pie. Wolves a wolf, lobos a lobo. Y esta queda igual, pero igual lo hizo correctamente. Ahora, ¿cuál es mejor? Depende del caso. Hay que probar o saber cuál es la naturaleza de mi texto. Por ejemplo, yo tengo un libro sobre Machine Learning, ¿no? Un libro que fue publicado en una editorial que tiene un ISBN, o sea, un código de libro, y bueno, nada, tuvo su proceso de edición detrás. Entonces, al ser un libro académico y con un proceso de edición, va a estar muy bien escrito y el lenguaje va a respetar la morfología del inglés o el lenguaje que sea. Entonces, en ese caso, lematización puede andar bastante bien, porque todas las palabras van a estar dentro del diccionario de lematización, porque lematización suele estar implementado con diccionarios, básicamente. Entonces, no se va a encontrar ninguna palabra que no sepa cómo reducir. Ahora, si mi texto son posteos en Twitter, ahí va a ser mucho más caótico mi texto. ¿Por qué? Y porque en Twitter no solo tenés personas que escriben rápido lo que tienen ganas, con el lenguaje informal o con los modismos de su sector cultural, sino que además tenés bots, trolls, montones de cosas basura que te generan un texto muchísimo más errático o caótico, por lo cual te vas a encontrar con palabras que tal vez no existen, mal escritas, inventadas, lo que sea, que lematización no va a saber qué hacer. En cambio, stemming te dice, tírame lo que tengas, que yo te lo reduzco más o menos bien. Entonces, stemming va a poder reducir mejor un lenguaje más caótico que lematización, ¿sí? Entonces, por eso, en algunos casos, es mejor uno que otro. Y para esta parte, le voy a pasar la posta a Sofía. Dale. Ahí comparto, Anken. Bien. Bien, bueno, para esta parte que es extracción de información, ahí está. Bueno, ¿qué significa esto, no? Es una forma de encontrar y entender partes de un texto, ¿no? Sacar información a partir de partes de un texto.
y produce una representación de lo que el texto está hablando. Entonces, la idea es poder organizar la información que nos da un texto de manera que nos sea útil y distribuir la información de una forma que sea también semánticamente precisa para una computadora. Y para eso, una técnica es Name Entity Recognition, que lo que hace es reconocer y clasificar el texto, distintas partes del texto, en categorías predefinidas, ¿no? Agarra y extrae información del texto de manera clara. Entonces, por ejemplo, yo tengo mis categorías que son persona, carrera y universidad, y tengo este texto. Ana se recibió de Ingeniería en Informática en la UBA. Entonces, lo que se trata de hacer con esto es que se reconozca que Ana pertenece a la categoría persona, Ingeniería en Informática a la categoría carrera y UBA a la categoría universidad. Entonces, yo a partir de un texto ya sé que este texto más o menos tiene estos datos. Bien. No sé si hay como un montón de ruido, como están los bomberos. Bien, después. No sé si se escucha o no, bueno. Están las colocaciones, que es un tema aparte, que son frases. Vale. Estaba fuerte la sirena, sí. Igual se te escuchaba, ¿eh? Pero... Por ahí querían participar de la clase, andás a ver. Se enojaron, no les gustaba. Bien. Bueno, las colocaciones son frases compuestas que, por más de una palabra, que tienen un significado distinto cuando están juntas que cuando están separadas. Por ejemplo, en español tenemos Buenos Aires, que por un lado está Buenos, por otro lado Aires, pero cuando se ponen juntas significan una provincia, ¿no? Y otra frase es estar en el horno, que por separado tienen significados completamente distintos, pero una vez que se lo pone junto toma una connotación diferente que cada palabra distinto. Y esto es importante poder reconocerlo para distintos objetivos, por ejemplo, para, bueno, desambiguación, para traducción. O sea, si yo estoy queriendo traducir un texto del español al inglés y tengo la frase está en el horno, yo no lo puedo traducir literal porque no va a tener sentido, sino que tengo que entender que estar en el horno significa estar en problemas o algo así, y no traducir literalmente la frase porque no va a tener sentido. Y lo mismo para generación de texto. Bueno, y ahí hasta acá llega mi tema. Y ahora vuelve Juan. Seguimos. Bueno, siguiendo con la ingeniería de feature, ahora vayamos a lo que sería la extracción de feature, ¿no? O la representación del texto, concretamente. Nada, tenemos texto libre, vimos un poco tokenizar, normalizar, etcétera, pero bueno, ok, una vez que hago eso, ¿cómo hago ahora para sacar lo que serían los features de mi modelo, ¿no? De ese texto. O sea, ¿cómo represento mi texto en formato entendible por un modelo de Machine Learning? Bueno, una de las formas clásicas es lo que se conoce como Bag of Words, BOW, sus siglas, bolsa de palabras en español, que es contar las ocurrencias de un token en particular en nuestro texto, ¿sí? ¿Qué es lo que motiva esto? Buscar palabras distintivas como excelente o decepcionado, ¿sí? Entonces yo agarro todas, o sea, a todo esto hay que tener en cuenta que estamos hablando de corpus de texto, corpus de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener muchos input, instancias, en filas, entradas de texto. Cada una va a tener que tener su representación computacional. Entonces, para cada, yo voy a tener, por ejemplo, agarro todas, genero toda mi cantidad de palabras o tokens, y para cada una de mis frases digo, bueno, este token excelente aparece 2 veces, este token decepcionado no aparece ninguna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con eso, se supone que los modelos pueden entender cuando un token, por ejemplo, indica positividad. Entonces, un poco como ya dije, ¿cómo es que funciona esto? Para cada token vamos a tener una columna, un feature.
Y a esto se le llama vectorización del texto, ¿sí? Entonces, supónganse que mi corpus de texto es esta cosita de juguete, que son 3. O sea, antes a esto le decíamos instancias. En NLP se lo conoce como documentos, ¿sí? Es lo mismo, o sea, es cada una de mis filas, si quieren verlo en términos matriciales, o cada una de mis instancias, o cada una de mis datos de muestra, acá se llaman documentos. Entonces acá tengo 3 documentos o 3 instancias. Y cada una tiene su respectiva vectorización mediante Bag of Words. ¿Qué hace Bag of Words? Agarra todo mi corpus, ve todos los tokens que hay. En este caso, como token es palabra, tengo 6 tokens, good, movie, not, did, like, y cada uno se vectoriza de una forma distinta, porque son 3 documentos, 3 textos distintos. Entonces, good movie tiene un 1 en good y un 1 en movie. Not a good movie tiene también un 1 en not y en up. Y did not like otros unos por acá. Entonces, ¿qué se supone? Que si yo le doy a esto un modelo y le digo, mira que esta es una buena revisión, esta no tanto y esta es mala, entonces se va a dar cuenta que estos features son importantes para decir que algo es bueno, esto es para decir que algo es malo, y por acá va a pensar que, bueno, esto tiene más pinta de normal. Entonces va a empezar a hacer esas asociaciones. Esa es la idea. Ahora, esto en realidad es un poquito más fino. ¿Por qué? Esto que ven acá es una nube de palabras, ¿sí? ¿Qué es una nube de palabras? Es una forma de graficar. ¿Se acuerdan la clase de visualización de texto? La hicimos muy enfocada a datos, variables continuas y categóricas, pero también se puede hacer gráficos con texto, y este es uno de los más clásicos. ¿Qué hace esto? Me grafica las principales palabras de un texto, y cuanto más grande la palabra es que más veces apareció, ¿sí? Esto podría ser una forma de graficar un Bag of Words. ¿Por qué? Y porque Bag of Words básicamente hace eso, le da una magnitud a cada token. Si cada token es una palabra, yo acá esto podría ser una forma de graficar un vector de Bag of Words. Ahora, ¿qué es lo que les quería mostrar con esto? Esto que grafiqué acá es la letra de una muy famosa canción actual, que seguramente muchos de ustedes conocen. Ahora, ¿qué es lo que quiero mostrarles acá? Que si bien seguramente muchos de ustedes conocen esta canción, difícilmente sepan cuál es. O sea, tal vez ahora que estuve un rato mostrándolo ya lo sacaron. Si alguno la sabe, dígalo. Si no, mi idea va a ser que después lo puedan adivinar mejor. ¿Por qué es difícil adivinar cuál es esta canción? Porque, no sé, la palabra más grande que veo acá es que, la, que con acento, tú, yo, y, nada, palabras que no me aportan nada. Es difícil que yo sepa de qué trata un texto viendo que lo más significativo son artículos, lo cual es obvio y en todos los textos pasa eso. Entonces, Bag of Words aplicado así a lo bruto tiene algunos problemas, que es, por un lado, perdemos el orden de las palabras. Lo mismo nos pasa acá en la nube de palabras, por eso se le dice bolsa de palabras. Los contadores no están normalizados, lo cual también puede traer problemas, y la dimensionalidad puede ser gigante, ¿sí? ¿Y qué es lo que vimos acá? Se hace dimensionalidad gigante con cosas que no me aportan nada, como artículos. Entonces, algunas mejoras de esto. Como les dije antes, a una de las preguntas, contar de a pares de tokens. ¿Por qué? Y porque a veces el orden de las palabras le da mucha semántica. Entonces, ahí aparece lo que son engrams. Y es vectorizar usando engrams, que puede ser un engram, 2 engrams, 3 engrams, donde un engram es lo mismo que tokenizar. 2 engrams es agregar pares de tokens, 3 engrams es agregar de a 3, etc. Entonces, ahora genero token un poco más semánticos, ¿no? Esto es usando 2 engrams. Entonces ahora tengo un token para good movie y para did not. Y entonces, nada, el vector tal vez tiene features más copados.
¿Cuál es el problema? La dimensionalidad crece más y más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, algo que podríamos hacer, que podríamos haber hecho antes, es normalizar, ¿no? Entonces, al normalizar, ya voy a tener menos tokens. Otra cosa que puedo hacer es eliminar engrams de mi lista de features en base a la frecuencia con la que aparecen, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, pero la frecuencia va a estar relacionada a qué tan informativos son. ¿Y por dónde vamos a empezar a eliminar? Por lo que vimos antes, engrams de alta frecuencia. O sea, los que aparecen mucho, al aparecer tanto, por ejemplo, viéndolos en términos de entropía, algo que dice siempre lo mismo, es muy poco informativo, tiene muy poca entropía. En términos más terrenales, sería algo que es común en todos lados, no me dice nada, ¿sí? Yo quiero algo que sea distintivo. Entonces, cosas como artículos y preposiciones no me van a servir para nada, ¿sí? Entonces, eso casi siempre se elimina para sacar ruido, achicar la dimensionalidad y hacer más útil mis vectores. A esto, otra parte de la jerga del procesamiento del lenguaje se lo conoce como stop words, ¿sí? Nada, no sé si tiene una traducción buena, sería como palabras de pare o algo así. Se le dice stop word, no le conozco ninguna traducción, lamentablemente. Bueno, estos stop words, que son artículos, preposiciones, ese tipo de cosas, no nos van a ayudar a discriminar texto, entonces los sacamos. Entonces, la misma nube de palabras que les mostré antes sobre el mismo texto, pero sacando los stop words, me dan esta nube de palabras. Y tal vez algunos de ustedes lo sacaron, sobre todo por esta de acá, miénteme, o había otra por acá que creo que era Tini. No sé dónde quedó ahora, tal vez la sacó. Acá está Tini, qué boludo. Bueno, esta es la canción de María Becerra, Miénteme. Nada, si alguno la conoce, mi intención era que tal vez con esta nube de palabras la pudiese reconocer mejor que con la anterior. Y bueno, mostrarles que se vuelve más informativo este vector, esta bolsa de palabras, al sacar los artículos que al dejarlos. No solo me reduce la dimensionalidad, sino que incluso se vuelve más legible. Y después tenemos otros engrams que también vamos a querer sacar, que son los de baja frecuencia. Y acá esto tal vez sea puede parecer un poco más contraintuitivo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dije antes yo? Que algo que aparece en todos lados no me sirve porque no me distingue nada. Entonces uno podría pensar que algo que aparece poco me sirve. Pero en realidad, si aparece muy, muy poco, por ejemplo, aparece en un solo documento, en una sola entrada de mi corpus de datos, puede hacer que mi modelo overfitee. Porque es algo súper distintivo de un solo documento y entonces mi modelo puede tender a memorizar eso. Y además, seguramente cosas así pueden deberse a errores tipográficos o alguien que usó una palabra muy rara o alguien que inventó una palabra o algo por el estilo. Entonces, también termina siendo nocivo o ruido para el modelo. Entonces, también se sacan los de baja frecuencia. ¿Y con qué nos quedamos? Con los de frecuencia media, ¿sí? De nuevo, esto tal vez no sea lo más intuitivo, pero es lo que funciona. Entonces, lo que se suele hacer es sacar las stop words, sacarse todas las palabras que aparecen más de un 80% de los documentos y todas las que aparecen menos de un 5 o 10% de los documentos. Entonces te quedas con las palabras que aparecen entre un 10 y un 80, 90%. Y ahí, nada, limpiaste unos cuantos tokens más y sacaste ruido y redujiste dimensionalidad. Si en algo de todo esto no me están siguiendo, avisen, ¿eh? Bueno, eso era bolsa de palabras bag of words. Ahora, en la práctica, eso tampoco suele ser muy útil porque, como les dije, algo que no pudimos cambiar es que no está normalizado. Cada uno
de las magnitudes de mis features o de mis tokens. Acuérdense, a cada feature, a cada token, le ponía un número que era la cantidad de veces que aparece. O sea, un número entre 0 y infinito. Eso no es bueno, tener una escala tan grande. Entonces, lo que se hace sobre Bag of War es una sofisticación, por decirlo de alguna manera, que es poner coeficientes más informativos. Y ahí es lo que viene a hacer TF y DF. ¿Por qué está separado en dos siglas? Siglas se dice, creo que sí. Porque son dos cálculos distintos. Uno es el TF, que recibe un término y un documento, y es la frecuencia del término o engram, engram, que recuérdense, engram es conjunto de token o un solo token, T en el documento D. ¿Y cómo puede hacerse? Bueno, la frecuencia puede ser simplemente cuántas veces aparece. Podría hacerlo binario también, y poner aparece o no aparece, no me importa la magnitud. Puede ser algo relativo al total de veces que aparece, puede ser cuántas veces aparece en escala logarítmica y otras formas de ver la frecuencia del término en el documento. Y después está la otra parte, la IDF, que es Inverse Document Frequency, frecuencia de documento inversa, que esta es la que es un poquito más complicada. Entonces, vamos de a poco. Tengo mi N, que es la cantidad total de documentos en mi corpus. Tengo esto de acá, D perteneciente a D, tal que el término pertenece a D, o sea, esto es la cantidad de documentos en los que aparece el término T. Y DF es esta cuantita acá, que es logaritmo de la cantidad total de documentos sobre la cantidad de documentos en los que aparece mi término. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es TF y DF? La multiplicación de esas dos cuentitas. ¿Y cuál es la idea de esto? Que un valor alto de TF y DF se obtiene mediante una frecuencia de término alta en el documento dado y una frecuencia de documento baja del término en toda la colección de documentos. Es decir, este término aparece mucho en mi documento y no aparece tanto en el resto de los documentos. ¿Ok? Entonces, es algo que me distingue es un feature importante en este documento. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Y cómo mide esa importancia? En base a cuánto aparece ese feature en ese documento relativo a cuánto aparece en los otros documentos. ¿Ok? Entonces, si a nuestro mismo set de datos lo transformo con TF y DF, me queda así. Esta cuentita, yo antes la podía hacer porque tenía mi pizarra digital, pero ahora no la tengo. Voy a ver si la puedo hacer a mano. A ver, con la pizarra de acá. ¿Dónde está? Acá. ¿Alguien se acuerda dónde estaba la pizarra? ¿No está ahí los triangulito, cuadradito, circulito? Encuestas, emisión, grupo de trabajo. Ah, a mí me parece pizarra. Qué raro. Ah, debe ser esta cuenta rara. Cagada. Bueno. ¿No te lo muestra? No la tengo acá. A ver, en los tres puntitos al lado del finalizar la llamada. Sí, no, ahí también me fijé. Mirá qué raro. A ver, alguien mandó una por acá, no le puedo usar esta, a ver. No, no me deja. Qué cagada. Bueno, pero de última, los invito a que ustedes lo hagan después. Es muy fácil. A ver, es una cuenta súper tonta.
Juan, fíjate de entrar a ese mismo link de recién, pero con tu usuario de Fuba. Ya me parece que no se puede. Ahí va. Bien. Ahí ya lo borré. Bueno, a ver. ¿Qué teníamos? Vamos a ver Good Movie, ¿sí? Esto. ¿Cómo calculamos el TF y DF de eso? Bueno, primero necesitamos el term frequency. Es muy fácil, eso es 1, ¿sí? Mi TF, miren qué lindo me sale esto, de Good Movie. Bueno, ahí dice Good Movie. En mi documento, este que estoy viendo de acá, el 1, es fácil. 1. ¿Sí? No hubo ninguna dificultad ahí. Y mi IDF de lo mismo va a ser cantidad total de documentos, o sea, bueno, log de mi cantidad total de documentos, que vemos que son 3, sobre la cantidad de documentos en los que aparece el término. Que acá vemos son 2. Log de 3 medios es... ¿alguien sabe hacer eso? Ahí. No, la puta madre, a ver cómo lo puedo hacer. Acá está. No sé qué están haciendo acá. Acá Franco pasó la data, 0,176. Ahí está, perfecto. 0,176. Y si yo hago entonces mi TF y DF de este token que está acá, llamémosle T, en mi documento D, que este es el documento 1, este de acá, que dijimos que es TF y DF. Lo que me da mi term frequency por mi inverse document frequency, que acá lo tenemos, 1 por 0,17, redondeémoslo así o si quieren así, y que me da esto, 0,17. ¿Y qué teníamos acá? 0,17. ¿Sí? Nada, hicimos un ejemplito a mano para que vean el cálculo y no le tengan miedo, porque nada, puede parecer logaritmo, bla, 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 medio complicado, pero nada, es una pavada. Y nada, la idea importante de esto es esa, hacer que el feature tenga un coeficiente alto en un documento dado si es un feature importante en ese documento y no es tan importante en los otros. ¿Sí? Simplemente eso. Hasta acá, con la teórica de NLP, acá lo que le querías dejar era libros sobre estas cosas. Uno de ellos es un libro argentino, que a mí me gustó mucho, se llama Anatomía Política de Twitter en Argentina. Acá lo que hacen es analizar el lenguaje de Twitter alrededor del caso Nisman. Está hecho por un politólogo, pero que es muy capo en lo que es data science,
no en Machine Learning, pero sí en el manejo de datos. Y bueno, nada, de nuevo, es un libro, como todos los que les vengo, la mayoría de los que les vengo diciendo, no es estrictamente técnico, un libro académico, pero es un libro para mí, de divulgación científica. Y nada, súper interesante y nada, hace un poco de análisis del lenguaje, no tanto con estas técnicas, pero con análisis del lenguaje válido, de todas formas, en términos de ciencia de datos, y súper interesante en algo nada más que nos es más familiar tal vez. Y después, si quieren algo un poquito más duro, este es otro. Este lo recomendó el año pasado Greg, uno de los oradores invitados que tuvimos, y me lo leí, y la verdad que está muy bueno también. Acá analizan Twitter y acá analizan OkCupid. No sé si conocen OkCupid, es como Tinder, es una aplicación para conseguir pareja. Este está en inglés, este está en español, pero los dos hacen análisis de texto. Es más, saqué una idea de este libro para algo que vamos a ver en la práctica, y este es un libro un poquito más moderno. Este creo que es de 2016 y este es de 2018, creo. Este es más técnico. Este sí hace análisis con bolsas de palabras y con muchas de las cosas que vimos hoy. Este no tanto. Pero bueno, nada, elijan el que quieran. Si es por mí, lean los dos. Este es cortito, este es un poco más pesado, pero los dos se pueden leer. Y este es un bestseller, como ven acá, así que tan técnico tampoco es. Y bueno, hasta acá con la clase de hoy. ¿Dudas, preguntas? Ahí queda una consulta de Agustín que pregunta, ¿en qué influye el documento 1 en la función de IDF o la D mayúscula son todos los documentos? Acá, la D mayúscula son todos los documentos, ¿sí? O sea, donde veas D mayúscula es todos los documentos. Tal vez acá lo puse mal, sí. Esta era D minúscula y esto era D mayúscula. Pónganse. Entonces cuando voy a IDF, bueno, nada, en realidad es un poco ambiguo, ¿no? Que D es. Lo importante es que es esta cuentita, que es la cantidad de... Sí, es D mayúscula, claro. Esto es D mayúscula. Es la cantidad total de documentos sobre la cantidad de documentos en las que aparece el término T. O sea, acá abajo dice eso, dice documentos que pertenecen a todo mi conjunto de documentos a D mayúscula, este 2 puntos es tal que mi término T esté dentro de ese documento. ¿Sí? O sea, acá dice esto, tal vez hay un poco más grande. Acá abajo dice eso, ¿sí? Que es lo mismo que dice acá. Esto es de mayúscula, en mi IDF. En mi term frequency es de minúscula porque solo veo ese documento. Y me fijo para este documento qué tan importante es mi término. Y en IDF veo para todo mi corpus qué tan importante es mi documento. Bien, acá hay otra consulta de Felipe que pregunta, ¿Movie tendría TF igual a 1/2 en el primero? No sé si entendí muy bien. A ver. Movie, no, fíjate, tiene el mismo. ¿Por qué? Porque es exactamente igual a Good Movie, porque las dos veces que aparece Movie aparece con Good al lado. Entonces, si hacemos la cuenta nos va a dar lo mismo, porque el term frequency va a ser el mismo. O sea, Movie en este documento aparece una vez, y en todos los documentos aparece 2 de 3. Por eso también da 0,17. Si, por ejemplo, acá hubiese aparecido Movie 2 veces, o sea, Good Movie, suponete, o Good Movie, no sé, algo que tenga más sentido, ahí sí, acá tendría un valor más alto. ¿Por qué? Porque mi term frequency sería mayor acá. Entonces, en vez de ser 0,17, sería 2 por 0,17, si no me equivoco, ¿sí? Y eso te daría 0,34. ¿Por qué? Porque mi term frequency, o sea, de nuevo, ¿no? Estoy suponiendo el caso en que en vez de ser Good Movie, sea Good Movie. Entonces mi term frequency en vez de ser 1, va a ser 2.
mi IDF va a seguir siendo el mismo, porque lo que hace es ver la cantidad de documentos en los que aparece, no importa cuántas veces aparece. Entonces va a seguir siendo 2 de 3. Entonces la cuenta va a seguir siendo log de 3 medios, va a seguir siendo 0,217, y mi cuenta final va a ser 2 por 0,17, que va a ser 0,34. Entonces en ese caso... Es solo contar la cantidad de veces que aparece. Sí. En este ejemplo sí. Claro. Yo podría haber hecho alguna de estas otras, ¿no? Pero en el ejemplo que estamos haciendo es cantidad de veces, o sea, raw count. Claro, no había entendido bien, porque ahí justo en la tabla hay uno que también se llama time frequency, que está dividiendo, y lo estaba pensando como ese. Sí. Eso se llama abuso de notación, pero es otro time frequency. Listo, buenísimo. Gracias. Nada. ¿Una otra? Bueno, si no hay más preguntas, hacemos una pausa y volvemos 7:30. ¿Te parece? Y vamos.